Bienvenidos a la unidad 3, donde vamos a hablar del pensamiento de futuro. Nuestra primera temática se trata de identificar tendencias del futuro. Es un tema muy importante ya que nosotros debemos ver dónde están las oportunidades de innovar. Las oportunidades de innovar, ¿por qué son muy importantes? Porque la innovación por general siempre proviene de las oportunidades y tendencias que logramos identificar, de observar comportamientos y conductas de las personas o de identificar problemas y necesidades que tienen las personas. En esta unidad vamos a abordar la primera parte que tiene que ver con oportunidad y tendencias. Nosotros, ¿cómo identificamos y cómo analizamos tendencias? O más bien, ¿dónde ellas podrían encontrarse? Hay uno que es muy importante para nosotros, se llama las macrotendencias globales. Otras son los temas que nosotros identificamos o rubros que identificamos en la vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva. Quiero hacer una pausa aquí en este momento. Todos los temas que les estoy nombrando acá, más adelante los vamos a ir explicando una por una. El otro tema que nosotros tenemos son las temáticas o los puntos que nosotros identificamos, los temas, cuando observamos informes que puede producir las diferentes industrias, los diferentes mercados, los diferentes grupos económicos o los diferentes sectores en sus publicaciones gremiales o a través de reunir información de estos. También hay otra herramienta que se llama la escucha social, que es la que nos muestra cómo las redes sociales o cómo los comportamientos de las personas en las redes sociales también puede crear tendencias, puede crear enfoques nuevos. También nosotros podemos obtener información de tendencias cuando realizamos estudios de mercado muy precisos y sobre todo de un amplio margen o cuando llegamos a un público muy grande o a sectores muy grandes. Y la otra forma muy sencilla es simplemente cuando nos mantenemos informados sobre los últimos cambios tecnológicos que existen en el mundo, cuando estamos pendientes de los últimos lanzamientos, de los últimos informes, sobre todo de los avances tecnológicos, como ya lo hemos visto en otras unidades, que son muy importantes dentro de la innovación. De alguna manera, todo ejercicio tiene un punto de partida. Entonces, el nuestro, ¿dónde comienza? Cuando nosotros empezamos a identificar focos estratégicos para la innovación a través de la búsqueda de oportunidades. Y por lo general esas oportunidades, ¿dónde se encuentran? En las macrotendencias. Una macrotendencia tiene una definición que es muy sencilla. Son todos los cambios, todas las transformaciones que se dan a nivel global. Y realmente son cambios que empiezan a perdurar en el tiempo, o sea, son cambios que comienzan y van ocurriendo paso a paso, pero se van quedando en nuestra vida. Y afectan a las empresas, afectan a las personas en su vida diaria, inclusive puede crear o modificar los estilos de vida de toda una sociedad. Una de las características puntual de una macro tendencia, ¿cuál es? Es que es un impacto que se da a nivel global. No es un impacto que se da a nivel de una ciudad, a nivel de un país. Es una transformación, un cambio que se da en todas las partes del mundo. Esa duración, por lo general, es sostenida en el tiempo. O sea, son tendencias que pueden demorarse 1, 2, 3, 4, hasta 10 o hasta 20 años en implementarse o ser aceptada por la sociedad. Es por eso es que nosotros de alguna manera las macro tendencias la podemos pronosticar con varios años de anticipación, porque cuando logramos identificar el punto de partida, de alguna manera podemos proyectar, conocer y saber cuál va a ser el futuro de esta. Y obviamente las macro tendencias, ¿qué es lo que cambian? Nuestras prácticas culturales, económicas y sociales a gran escala o a nivel mundial. Nosotros, por lo general, ¿dónde podemos ver las macro tendencias o dónde las identificamos? Hay como dos grandes bloques donde está presente la información. Una parte es la información totalmente accesible por todos, que está
En el Google, en las páginas web, en las diferentes noticias o publicados de prensa que van saliendo, ¿cierto? También está en algunos reportes sectoriales o reportes de lo que llamamos reportes de la industria, por ejemplo, los reportes de industria, ¿qué podría ser? Un informe que hace Google, un informe que hace IBM, un informe que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, este tipo de informes, que son informes que hablan a nivel global de las cosas. Pero también existe el otro bloque de la información que por lo general son información que no está disponible al público. ¿Por qué? Porque es información que requiere ser pagada. O si tú quieres acceder a ella, debes pagar o tener una suscripción a ella. Y aquí nosotros encontramos bases de datos, sobre todo ya que son bases de datos de Big Data. Tenemos lo que es la Deep Web. La Deep Web por lo general nosotros aquí la asociamos a los buscadores, herramientas que buscan información con inteligencia artificial. También tenemos fuentes pagas cuando tú le pagas inclusive en un medio físico a alguien por una información específica, ¿sí? También tenemos suscripciones, muchas empresas, muchas personas que se dedican a ver para dónde va el futuro, qué va a pasar en el futuro, tienen suscripciones a revistas técnicas, a publicaciones técnicas, que por lo general nunca son gratuitas. Y también existen diferentes catálogos digitales que a veces nos permiten también identificar qué información hay y si la requerimos la podemos comprar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hasta este punto? Las macro tendencias, ¿dónde van a estar? En un espacio que es gratuito, al cual todos podemos acceder, y un espacio que es pago, al cual también podemos acceder. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuándo utilizamos medios gratuitos y cuándo utilizamos medios pagos? Depende de la calidad y de la precisión y especificidad de la información que hay. Si necesitamos información muy gruesa, información muy global, las fuentes que son gratuitas nos podrían servir. Si yo requiero una información muy precisa, la recomendación siempre es utilizar fuentes pagas de datos. Una herramienta que nosotros utilizamos para identificar las tendencias se llama la vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva, porque es una herramienta muy, yo lo diría una herramienta que es muy asertiva, porque de alguna manera la tecnología que nosotros utilizamos, consumimos, nunca resulta ser, entre comillas, tecnología nueva, sino es tecnología que se ha producido en los últimos 5 años, tiene un proceso de maduración y está lista para salir al mercado. Entonces, de alguna manera, si yo me paro en esa premisa, yo puedo hoy saber cuál va a ser la tecnología en los próximos 5 años. Y utilizamos vigilancia tecnológica. ¿Cómo lo utilizamos? O más bien, ¿qué es lo que hace la vigilancia tecnológica? Utiliza un proceso que es organizado, selectivo y permanente que capta la información que está por fuera de nuestra empresa. ¿Sobre qué? Sobre la ciencia y la tecnología que hay. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en ese gran mundo de tecnología? Pues seleccionar y después analizar la tecnología que nosotros requerimos de alguna manera. ¿Esto para qué lo hacemos? Para reducir el riesgo y anticiparse un poco a cuál será la tecnología de futuro. Mire que el tema realmente dónde aterriza. Si tú quieres innovar en tu empresa, innovar en tu organización, pues tú no puedes comprar tecnología que sea obsoleta o tecnología que sea vieja. Tienes que comprar una tecnología que en el futuro te permita generar un factor competitivo con ella. Por lo tanto, tú deberías ver cuál es la tecnología que está más adelante. Y esa es la que te va a permitir innovar en procesos, innovar organizacionalmente y de pronto inclusive sacar productos o servicios nuevos como tal. Hay un punto que quiero mencionar acá, la recolección de información de vigilancia tecnológica y sobre todo el de la inteligencia competitiva, que la inteligencia competitiva ¿qué es? Es la recolección de información sobre competidores, sobre el comportamiento de otros negocios, inclusive
de pronto el mismo comportamiento de tu propia organización dentro de la industria, pero sigue siendo un proceso ético. Aquí no se utiliza ningún proceso que implica espionaje industrial o hackeo de la información de terceros. Únicamente se utiliza la información disponible en el medio. ¿Qué hacemos con esa información finalmente? Pues tomar decisiones asertivas hacia el futuro. La vigilancia tecnológica realmente le ayuda a las empresas a ser más competitivas. ¿Por qué? Porque si tú sabes cuál va a ser la tecnología, la ciencia, el desarrollo del día de mañana, ¿tú qué vas a hacer? Adquirirla o por lo menos monitorearla para saber en qué momento la vas a traer a tu organización y la vas a adaptar a tu negocio, a adaptar a tus productos y lograr inclusive crear servicios que pueden ser emergentes. Esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a los cambios del mundo y frente a los diferentes baches, diferentes necesidades nuevas que se van creando, que se van produciendo a medida. Nos va a permitir estar un paso más adelante a ellos y por lo tanto estar más competitivo en nuestro segmento de mercado. Hay 5 formas, o más bien 5 pasos donde a través de los cuales nosotros implementamos la vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva. El primero, ¿cuál es? Debemos definir objetivos claros. ¿Qué es definir objetivos claros? Debemos saber qué vigilancia tecnológica vamos a hacer, ¿cierto? Por lo tanto, debemos alinear esta con nuestros objetivos, nuestros requerimientos estratégicos empresariales y la necesidad de nuestro negocio. No puede ser un objetivo simplemente por curiosidad, por capricho, sino debe estar alineado con nuestra estrategia organizacional. Tema 2, debemos recopilar la información que sea relevante. O sea, debemos primero que todo identificar fuentes de información, dónde está esa información, ¿cierto? Y cómo lo utilizamos, pues buscando fuentes de datos donde está las tecnologías emergentes, dónde está la información de competidores, dónde están las tendencias de mercado, entre otros que pueden surgir ahí. Una vez recolectada la información, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos y evaluamos la información requerida. Ese es un proceso donde hay que hacer un análisis detallado y un análisis que nos permita finalmente que identificar patrones, tendencias y posibilidades o oportunidades o inclusive amenazas, ¿cierto? Cuando nosotros recolectamos mucha información, ¿qué es lo que buscamos? Información que sea realmente relevante, la que podemos utilizar para un fin útil en nuestra organización. Cuarto paso, hay que empezar a difundir esa información que obtenemos en toda la organización para que haya una visión multidisciplinaria, una visión más amplia de todos los miembros de la organización. De alguna manera, si tú tienes una información y solamente la ve una sola persona, ella cree un criterio propio sobre ella, ¿cierto? Es una visión particular de lo que hay ahí. Cuando lo miran varias personas desde sus ópticas, de pronto se puede identificar mejores patrones o ópticas diferentes de para qué podría servir esa información recolectada. Y a partir de esto, ¿qué hacemos nosotros? Creamos soluciones, creamos productos, modificamos procesos, adquirimos capacidades. Y esto es lo que realmente nosotros llamamos la implementación de acciones estratégicas, ¿sí? De alguna manera, una recomendación muy práctica. A veces nosotros realizamos este tipo de estudios y nos quedamos ¿en dónde? Solamente en la observación. Entonces eso se llama ser un buen observador. Pero si tú observas y a partir de lo observado no implementas lo que tú identificaste, lo que va a cambiar, lo que está cambiando, pues te vas a quedar corto. Y en el futuro va a estar rezagado frente a los demás que sí lo han implementado. Las herramientas para hacer este tipo de trabajos, para hacer la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se dividen en 3 grandes bloques. Uno son los motores de búsqueda automatizados. ¿Cuáles son los motores de búsqueda? Son finalmente todas las herramientas que lo que hacen. Rastreo y minado de información en bases de datos disponibles y capturan la información sobre estos. ¿Cuáles son los más comunes? Está Google, está Bing,
Están los macrobuscadores como el Copérnico, ¿cierto? Son los diferentes buscadores que nosotros tenemos disponibles en la red. Creo que todos los conocemos, lo hemos utilizado en algún punto. Hoy por hoy también existen buscadores que utilizan inteligencia artificial, ¿cierto? Como BAR, como Bing Pro con ProPilot, ¿cierto? Que nos ayudan a refinar esas búsquedas, ¿cierto? También están lo que nosotros llamamos los marketplaces de bases de datos, que son plataformas que ya han recolectado información de esas tendencias, las han organizado de alguna manera y las tienen listas para difundir a los investigadores o a los que están tratando de explotar las capacidades. Y obviamente este rubro ya es pago, por eso se llama de alguna manera marketplace, porque todo lo que tú vas a ver ahí de ofertas, de demandas de tecnología, ¿cierto? Ya está clasificado, analizado y de alguna manera listo para que tú lo puedas utilizar. Y también existen software de vigilancia tecnológica. Los software de vigilancia tecnológica, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Analizan de forma sistemática patentes, recopilando información sobre ellos y también recopilando información sobre la producción científica con respecto a esta tecnología. Funciona un poco para hacer un símil como un buscador especializado que únicamente busca patentes y información científica sobre una tecnología en particular. Por lo tanto, genera una información muy específica sobre ella, sobre lo que ya hay inventado y sobre lo que se está inventando en este momento de alguna manera, para utilizar un símil en este sentido.